Buenas tardes, un saludo para todos y todos. Mi nombre es Lady Pedraja, soy maestrante de la segunda corte del Programa Nacional de Formación Avanzada en Salud Colectiva de la Universidad de Ciencias de la Salud en Venezuela. Agradezco mucho la oportunidad de poder socializar con ustedes nuestro trabajo decolonial, cuya trama es decolonizando nuestras prácticas participativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud en la comuna Héroe de la Laguna de los Mártires del municipio Marcano, Nueva Esparta, Venezuela, 2023-2024. Esto ha sido un trabajo que contó con la valiosa comediación del doctor en ciencias Álvaro Gutiérrez. Bien, nuestro proceso es un proceso que aún es inacabado, apenas comienza. Eh, este proceso se origina en nuestra comuna debido a que los habitantes que convivimos en este territorio tenemos condiciones de vida que han afectado a nuestra salud. Tenemos muchas necesidades ante las cuales no hemos podido responder. Nuestra comuna fue fundada en el año 2015. Está ubicada en Juan Griego, pertenece al área de salud integral comunitaria número 6 y está conformada por 7 consejos comunales, un aproximado de 1.800 familias y 5.000 personas. Eh, Muchas de las familias que viven en este territorio no cuentan con una vivienda en condiciones para poder desarrollar una vida digna. La comuna en su totalidad tiene afectado el suministro de agua potable. Además, también están afectados los servicios de alcantarillado o desechos líquidos, residuales líquidos, todo lo cual genera condiciones de insalubridad en nuestra población. Esto en medio de un contexto económico marcado por la precariedad económica, por la precariedad de los salarios que perciben las familias, y por lo tanto esto deriva en que se afecta funciones tan importantes como es la alimentación, como es la recreación, como es el transporte, como es la comunicación, como es el esparcimiento y el tiempo para compartir en familia y en comunidad. Como si esto fuera poco, los servicios sanitarios públicos también están muy afectados. Estos no son suficientes ni eficientes para responder con universalidad, con integralidad, con equidad, con integración social, con solidaridad a nuestras necesidades de salud, lo cual fortalece a la esfera privada, pues al sector privado y esto favorece entonces a la mercantilización de la salud. Es toda una situación que es una trama que nos ha conducido a una lucha desgastante, a una lucha que parece que no tuviera fin, infinita, por la subsistencia. Nos ha conducido a la no vida, a la muerte en vida. Nos ha conducido, la modernidad colonial nos ha conducido a todos estos problemas que nos deshumanizan, nos ha conducido a la desciudadanización, nos cosifica, nos individualiza. Y lo ha hecho a tal punto que no nos ha permitido que podamos estar en capacidad de poder organizarnos para lograr los beneficios comunes. Esto que les estoy diciendo se pudo evidenciar en un estudio previo que realizamos en el año 2022, donde la participación comunal resultó ser pasiva. Una modalidad utilitarista, asistencialista, colaborativa fue la que prevaleció. Entonces, nosotros vemos una gran contradicción. Lo que podemos ver, observar en el territorio es una gran contradicción porque por un lado tenemos enajenado el derecho a la salud, que pone en peligro nuestra propia subsistencia, es una situación existencial, y por otro lado ante ella permanecemos con los brazos cruzados. Entonces, esto es una gran contradicción porque
porque no hemos desarrollado nuestra potencialidad, nuestra capacidad de acción y de lucha. Entonces nos está indicando esta incapacidad. Pero no podemos observar a simple vista o no se ve cuáles son los procesos críticos, los procesos nocivos que nos generan esta situación, esta contradicción. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la determinación social? Y eso no lo sabemos. Entonces, resultó entonces muy importante realizarnos estas preguntas comunales reflexivas. ¿Cuál es la determinación social que niega nuestras prácticas participativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud? ¿Cómo negar la negación de nuestras prácticas participativas comunales? ¿Y cómo afirmar la negación de la negación de esas prácticas? ¿Qué nos motivó para realizar este proceso, para emprender esta lucha? ¿Qué nos ha motivado? Bueno, nuestra principal motivación fue facilitar los procesos para la emergencia de agentes activos, agentes con capacidad de acción y de lucha para la transformación social, o sea, sujetos transformadores, sujetos que permitan romper con esa pasividad participativa, que nos permitan activarnos para poder organizarnos, para poder emprender esa lucha de manera colectiva con la fuerza y el potencial realmente que se necesita. Nuestras razones material, nuestra razón moral, nuestras razones factibles impulsaron nuestro proceso desde un inicio y afirmaron nuestra voluntad de vida y de ser en comunidad para nuestra reexistencia. Por ello, asumimos como retos comunales artersóficos descubrir la determinación social que niega de manera compleja y multidimensional nuestras prácticas participativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud desde la lógica sociocrítica. Negar esa negación y afirmar la negación de nuestras prácticas participativas comunales desde la lógica decolonial. A partir de aquí, trazamos un camino que nosotros comenzamos a transitar, hemos comenzado a andar en todo este tiempo, que denominamos incertidumbre insurgente en clave de colonial, donde nuestro lugar de enunciación estuvo estuvo en la comuna y donde nosotros estábamos inmersos en ella, como parte de ella, formando parte de ella, participando en todas las dinámicas que allí se estaban dando. Y bueno, este lugar de enunciación pues avala el carácter endógeno de nuestro proceso, y que además es un proceso que tiene carácter polímata y se inscribe para fines académicos en el área Estado, políticas públicas integrales y gestión participativa en salud. Nuestra forma de conocer fue la praxis de la liberación como camino de incertidumbre y desobediencia epistémica y también epistemológica a la epistemia y al logo moderno colonial. Nuestra forma de relacionarnos fue la relación sujeto, sujeto, sujeto. ¿Quiénes estamos participando en este momento? Bueno, son los sujetos sociales singulares, que son los ciudadanos y ciudadanas que convivimos en este territorio, los sujetos colectivos, que están los sujetos colectivos endógenos, que ahí es donde está la comuna como organización y sus instancias, y los consejos comunales como organización del poder popular y sus instancias. Los sujetos colectivos exógenos, particulares, aquí hacemos referencia a lo que son las instituciones y las organizaciones que hacen vida en nuestro territorio, como la gobernación del estado, la alcaldía, la Dirección Regional de Salud, el ASIC, los equipos básicos de salud, otras instituciones, pues en general. Y dentro de los sujetos exógenos, dentro de los sujetos exógenos tenemos, por ejemplo,
al Estado-Nación y sus normativas, al Gobierno Nacional, al Ministerio del Poder Popular para la Salud, al Sistema Público Nacional de Salud, a las misiones y grandes misiones, etcétera. También participamos en nuestra comunidad de aprendizaje, por supuesto, nuestros profesores de la maestría, los profesores invitados, los referentes que han sido visibilizados a lo largo de este proceso, el comediador y todos los maestrantes que hacemos vida en esta maestría, quienes desde sus cosmovisiones han aportado elementos útiles y valiosos para este proceso. Nuestros pilares fueron el pensamiento alternativo, sociocrítico y decolonial, la interculturalidad decolonial, los convivires comunales decoloniales. Estos pilares sustentaron nuestro proceso. Nosotros transitamos a través de la lógica anadialéctica. Este fue nuestro hilo conductor, o ha sido nuestro hilo conductor. Lógica anadialéctica que nos las planteó Enrique Dussel, aunque en esta lógica de Dussel también se fueron entrelazando las lógicas de otros referentes, y esto es muy importante decirlo, se entrelazaban de manera compleja. Por ejemplo, se entrelazó la teoría de la subjetividad desde la perspectiva histórico-cultural de Fernando González Rey. Se entrelazó el hacer decolonial de Alexander Ortiz Ocaña. Se entrelazaba la epidemiología crítica y la determinación social que nos plantea el doctor Jaime Brey. También se entrelazaba la lógica del modelo rodiguiano, del Simón Rodríguez, el modelo educativo y su triada para decolonizar el pensamiento. También la lógica marxista-leninista, donde también allí fue muy provechoso todo lo referente a la teoría del conocimiento. Entonces, mediante la dialéctica, o desde la dialéctica, nosotros transitamos tres trayectos importantes, donde desarrollamos acciones sociocríticas y decoloniales de manera compleja, trayectos que están en coherencia con nuestros propósitos altersóficos. Bien. Nuestro primer trayecto estuvo orientado a descubrir la negación. En él prevaleció nuestra razón comunal, ética crítica decolonial. En este proceso, nosotros participamos en actividades comunales que después devinieron en evidencias sustantivas de nuestro proceso. Por ejemplo, participamos en la Consulta Popular Nacional para la aprobación de proyectos sociocomunitarios. Participamos en las asambleas de servicio del municipio Marcano. Participamos en actividades de educación popular. Por ejemplo, un ejemplo de ellas, los cursos de Contraloría Social que se llevó a cabo en la UNEFA de Nueva Esparta, dirigido a los miembros de los consejos comunales. También el curso de Contraloría Social que se dictó en la Dirección Regional de Salud, dirigido a los comités de salud. También allí participamos en actividades para la educación de la salud que se dictaban en los consultorios populares por el equipo básico de salud dirigido a los miembros de la comunidad, entre otros. También participamos en el acto de instalación del órgano comunal del buen vivir, en las dinámicas participativas comunales en redes digitales sociocomunitarias. Participamos en varias jornadas médicas. También participamos en debates cálidos, en debates y discusiones críticas, reflexivas sobre las bases jurídicas del manual de trabajo, del equipo básico de salud, las implicaciones del modo de atención en salud sobre nuestras prácticas participativas comunales, acerca de la normativa jurídica suprema de Venezuela, sobre la determinación social y política del derecho a la salud, sobre los fundamentos teóricos, legales y políticos de la participación popular en salud, y participamos en talleres donde como herramienta fundamental pudimos valernos de lo que es o desarrollar la cartografía social participativa desde lo comunal, desde lo comunal. Y ahí pudimos desarrollar nuestro mapa de nudos críticos de manera colectiva y el mapa de potencialidades y nuestro mapa de sueños. Bien, en todas estas actividades nosotros hicimos contemplaciones. Nosotros hicimos conversares y dialogares comunales, hicimos mapeos colectivos
hicimos recolección de la información. Para luego, con todo esto, nosotros comenzar la reconstrucción de cada una de estas vivencias. Esa reconstrucción forman parte de las evidencias sustantivas. ¿Mm? Cada una de esas vivencias. Y allí entonces, allí mismo, nosotros a cada una las analizamos en colectivo y reflexionamos sobre ellas. En estos análisis realizamos impugnación de la lógica moderna colonial y realizamos resignificaciones y resemantizaciones muy importantes. Y bueno, con todos estos elementos, ya una vez logrado la participación en cada una de las actividades y ya una vez analizado y reflexionado en comunidad con todo esto, pues entonces nosotros iniciamos lo que fue la producción teórica crítica, donde nosotros comenzamos lo que fue con la recategorización y con la creación de categorías emergentes. Bien, dentro de las categorías, eh, que dentro de estas categorías se encuentran la primera, o sea, las categorías de análisis, la negación del otro en su alteridad. La segunda fue la aniquilación de la exterioridad del otro. La tercera, la objetivación de la subjetividad moderna colonial. La cuarta, la afirmación idolátrica del ser. Pero veamos cada una cuáles son los hallazgos que tuvimos en cada una de ellas cuando comenzamos a hacer nuestra producción teórica. Bien, nosotros aquí, teniendo en cuenta la primera categoría, la negación del otro en su alteridad, en primer lugar, nosotros analizamos que en nuestro territorio histórico-social, la totalidad estaba representada por el sistema de eticidad moderno colonial, que era un sistema cerrado, ¿verdad? Y estaba también representado por la cultura colonial, moderna colonial. ¿Mm? Entonces, esa cultura, ese sistema, ¿verdad? Ese sistema eran a través del cual se regían nuestras prácticas, nuestras normas, se regían nuestro modo de vida, nuestra forma de relacionarnos y también regía al modelo de Estado-Nación que está establecido, pues. Entonces, bueno, aquí vemos cómo se involucran los sujetos exógenos para, cómo la totalidad involucra a los sujetos exógenos para perpetuarse en el poder y para fortalecerse. Ahora, la alteridad se encontraba en exterioridad. La alteridad estaba representada por, por el sistema de eticidad otro. Estaba representada por ese sistema de eticidad otro, por esa cultura otra, donde la forma de relacionarnos era una forma horizontal, era una forma diferente, no dejaba de lado lo que era lo colonial, ¿ok? Eso no. Era una forma donde fluía fácilmente las relaciones intersubjetivas, las interacciones de validez y no de poder. Y ese tipo de forma de relacionarnos, ese tipo de modo, era el que subyacía en nuestra identidad originaria y en la identidad originaria de las organizaciones comunales como los consejos comunales y como las comunas. Y también subyacía en el modelo de Estado-Nación planteado por Hugo Chávez. Y también subyacía en los sujetos endógenos, que son estos que les mencioné, y los sujetos, y de los sujetos singulares. Entonces, encontramos que además la alteridad se encontraba en exterioridad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la totalidad no la representaba. Y desde esta posición de exterioridad, desde esa posición, podía interrumpir, interpelante en la totalidad, poniéndola en peligro, poniendo en peligro su estabilidad y hasta su existencia, constituyendo un riesgo potencial o una amenaza potencial para la totalidad. Esto significa que la comuna, el consejo comunal o el estado comunal
en posición de exterioridad constituye una amenaza para la totalidad. ¿Por qué? Porque al interrumpir el interpelante puede destruirla de manera radical, de manera radical. Entonces, esta amenaza, por supuesto, la totalidad tenía que pararla, tenía que frenarla, tenía como les digo, tenía que neutralizarla. Entonces, por eso la totalidad eh, impuso el gobierno comunal. O sea, todo esto va a afectar la organización política territorial mediante la imposición del gobierno comunal. El gobierno comunal, expresión en la cual se expresa una gran contradicción. Cuando hablamos de gobierno, estamos diciendo que existen dos posiciones con diferentes poderes de decisión y poderes de acción, donde uno gobierna y el otro es el que es gobernado. Entonces ahí hay una gran colonialidad, nada más que en la propia palabra. Y lo comunal es todo lo contrario. Lo comunal es lo que de colonial, las relaciones no de poder, sino interacciones de validez, son las relaciones horizontales, estas relaciones de solidaridad, de camaradería, que nos une dentro del territorio, donde nadie es más que nadie. ¿Mm? Entonces, este gobierno comunal fue la forma que encontró el Estado para poder enfrentar esta amenaza, para poder neutralizarla y para poder perpetuarse, fortalecerse. Entonces, este gobierno comunal a su vez había afectado la organización del poder popular. ¿Por qué? Porque afectaba la operatividad de los mecanismos propios para el desarrollo de procesos autónomos. O sea, y que en la actualidad, en el momento del proceso en que nosotros estamos, estos mecanismos propios prácticamente están inoperativos, o sea, no están funcionando, no funcionan. Entonces, también esto hace que al no tener mecanismos propios y una pérdida total de la autonomía y de la autodeterminación de la comuna como pueblo, pues entonces no se cumple. El poder popular no puede cumplir las funciones comunales propositivas, ni mucho menos la función comunal fiscalizadora. También nosotros en nuestro territorio histórico-social vimos cómo los procesos de territorialización y desterritorialización eran los que predominaban y los procesos de territorialidad no se manifestaban, no se desarrollaban. ¿Ve? Lo cual indica que nuestro modo de hacer política era negativo, donde había una pérdida de nuestra identidad y de nuestra autonomía. Bien. Descubrimos también que había una afectación de la comunalidad, descubrimos el ciclo de dominación, sometimiento y sumisión colonial, donde se expresaba una pérdida del sentido de pertenencia, de la cohesión y de la identidad comunal. También descubrimos el ciclo que produce y reproduce un proceso de sociabilidad colonial en nuestro territorio. Nosotros vimos que las redes sociocomunitarias estaban permeadas de esa colonialidad porque había un predominio en ella de mensajes heterónomos, de afuera, de los exógenos, y, y los mensajes eran funcionales a la totalidad. El control exógeno en las narrativas y en las relaciones intersubjetivas era más que evidente. La promoción, todo lo cual promocionaba pues los ciudadanismos modernos coloniales y la promoción del paternalismo gubernamental. Eh, en cuanto a la segunda categoría de análisis, que fue la aniquilación de la exterioridad del otro, eh, allí nosotros analizamos el proceso de subjetivación de la objetividad colonial. En este análisis nosotros descubrimos que la subjetividad de los sujetos sociales conformaba una matriz colonial subjetiva. O sea, descubrimos a la matriz colonial subjetiva
que estaba integrada esta matriz por diferentes dimensiones. La dimensión epistémica, la dimensión epistemológica, la dimensión nociológica, metodológica, ontológica, axiológica, teleológica y praxeológica. Nosotros en estas dimensiones descubrimos cómo la colonialidad las había permeado todas esas dimensiones, todas esas dimensiones. Y entonces que esto es lo que estaba produciendo un ciclo de producción y reproducción de subjetividades colonizadas, de sujetos sociales colonizados, que entonces después en sus prácticas territoriales, con sus actitudes sí, con sus prácticas y con la aprobación de las normas que aprobamos los sujetos sociales, pues entonces en todas ellas se viera el colonialismo, pues prácticas colonialistas, normas colonialistas, actitudes colonialistas, de todos los sujetos sociales, no solo de los exógenos, también de los sujetos endógenos y de los sujetos singulares. Todas las subjetividades estaban permeadas por la colonialidad. Esto fue muy importante analizarlo aquí. También en la aniquilación de la exterioridad del otro, nosotros analizamos el proceso de subsunción del otro. En este proceso, nosotros descubrimos que una vez que estaba colonizada la subjetividad de los sujetos sociales, resultaba pues muy fácil para la totalidad subsumir al otro, subsumir a la comuna, subsumir a los sujetos singulares, subsumir al otro. Entonces, esto aniquilaba, al subsumirlo, estaba aniquilando la exterioridad, ya perdía su posición de exterioridad como otro que se distinguía de la totalidad, otro distinto. Y con esa, o sea, lo subsumía sin respetar esa alteridad que tenía el otro, esa distinción, no la respetaba y lo integraba al sistema de etnicidad colonial, lo integraba. Y con esto, entonces, la totalidad inteligentemente estaba eliminando la, la posibilidad de desafío. Estaba eliminando el peligro potencial que representaba ese otro en una situación, en una posición de exterioridad, ¿verdad? Entonces, de esa manera, la totalidad seguía manteniendo su integralidad, se perpetuaba y además mantenía su impune fetichización. Y a este proceso, a todo este proceso, nosotros lo denominamos otrofagia o comunofagia, porque la totalidad consumía al otro, ¿ves? Como un alimento que le proporcionaba la energía vital para poder ser. O sea, para que la totalidad pudiera ser y mantener su capacidad de decisión y dominio sobre el otro, pues lo consumía y le quitaba su energía, o sea, se alimentaba de la energía del otro. Entonces, este proceso lo llamamos así, otrofagia o comunofagia. Nuestra tercera categoría de análisis estuvo en relación a la objetivación de la subjetividad moderna colonial. Esta categoría nos permitió descubrir cómo se materializaba en nuestra realidad tangible y observable la colonialidad subjetiva. Advertimos entonces el proceso de entropía comunal colonial. Este es un proceso que expresaba caos, desorganización de las dinámicas comunales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, porque las desnaturalizaba, desvalorizaba las normas y los principios comunales. Recordar que la comuna y los consejos comunales, las organizaciones del poder popular que integran el sistema de agregación comunal, tienen sus propias leyes, leyes que han sido aprobadas en consenso, la ley de las comunas, la ley de los consejos comunales. Entonces, todo esto se estaba desnaturalizando en nuestros territorios y se estaba desvalorizando y estaba quedando de lado. También esto, por supuesto, entonces desestabilizaba y afectaba el funcionamiento autónomo y ocurría una dispersión de la energía vital del otro y su homogenización dentro del sistema de etnicidad colonial.
Y esto se expresaba en el proceso participativo comunal. Por ejemplo, en las dinámicas de poder, nosotros debemos decir que estas dinámicas de poder se reducían a las luchas entre la derecha y la izquierda. ¿Quién se monta en la silla? Los que están en la derecha, los que están en la izquierda. Vamos a estar con este alcalde, no vamos a estar con este otro, vamos a estar... ¿Ve? ¿Quiénes están? Y entonces eso estaba dividiendo y hacía peleas entre los propios ciudadanos, entre el propio pueblo. Y entonces se dejaba de lado, o sea, todo el mundo estaba tan centrado en eso y tan enfocado en ese tipo de lucha que dejaba de lado la lucha anticolonialista. No se centraban en trascender la modernidad, pues. Con ese tipo de lucha, pues no se no se trasciende la modernidad. No, porque la modernidad en verdad es una lucha contra lo colonial. La modernidad requiere una lucha contra lo colonial. Como, ajá, requiere una lucha contra lo colonial. Entonces, si no se da esa lucha, pues no se va a trascender la modernidad. Eh, También otros procesos estaban afectados, por ejemplo, predominaba la heteronomía sobre la autonomía, eh, las dinámicas participativas comunales, existía un control exógeno de lo que es la gestión en salud. Las dinámicas participativas comunales, nosotros vimos cómo nuestra participación era completamente pasiva, que estaban afectados los procesos de la amplitud, de la intensidad de la participación, las modalidades participativas que se daban, los mecanismos que se utilizaban, no eran los mecanismos propios de la comunidad, sino que más que todo había mecanismos institucionales, eran los que prevalecían. La heterogeneidad eh, no se manifestaba, sino que se había homogenizado. También había un funcionalismo participativo, predominaban los procesos de universalidad contra los de pluriversalidad. La confianza y la legitimidad eran procesos que estaban muy afectados en nuestro territorio. Existía instrumentalización de la participación, eso estaba a la orden del día. Y en cuanto a los roles y las responsabilidades, debemos decir que nosotros allí evidenciamos una distorsión ontológica por inversión de los roles de manera general. Y bueno, y entonces visualizamos que en los procesos de configuración subjetiva, de participación comunal, de territorio histórico, de los procesos que se manifestaban en el territorio histórico social, todos estos procesos afectaban el derecho a la salud, pero además eran procesos que estaban vinculantes entre sí, tenían relaciones, estaban estrechamente relacionados, pues eran relaciones muy vinculantes entre sí. Y bueno, ahí se daba una dinámica dialéctica bien interesante, de recursividad. Eh, Bien, y entonces, bueno, todo esto de la entropía comunal conducía a una transustanciación comunal, la hacía que floreciera la transustanciación comunal. Ahora la comuna tenía otra esencia, ahora la comuna tenía otra sustancia. La comuna había perdido entonces su identidad, eh, sus resistencias contrahegemónicas estaban muy afectadas, estaban neutralizadas, ya la comuna no resistía de igual manera y la comuna entonces termina adaptándose a este sistema de eticidad colonial. La funcionalidad colonial nos negaba, nos autodesvalorizaba, nos alienaba, o sea, la alienación del otro. Y nos utilizaba entonces la totalidad como un medio para fortalecerse y legitimarse y perpetuarse, como una mediación de poder para poder ser, pues una mediación para poder ser. Eh, entonces, en relación a la última categoría, es la afirmación idolátrica del ser que analizamos. Ahí analizamos o descubrimos el proceso comunevalismo, como proceso que consumía la esencia del otro, como fuente inagotable de creación de poder que necesitaba para poder ser. Ya la totalidad sabía que allí en la comuna y en las instituciones del poder popular, esa era la fuente inagotable que tenía, le hacía falta esa energía, aprovecharse de eso para ellos poder ser y poder seguir decidiendo y poder seguir mandando en nuestros territorios. La taxidermia comunal también fue otro proceso que nosotros pudimos evidenciar,
donde el sistema de eticidad colonial despojaba a la comuna de su esencia, mientras preservaba su nombre y su apariencia, que era expuesta como una fachada de autenticidad que permitía la afirmación y legitimación de la totalidad. Esa es la taxidermia descomunal. Ponía el ejemplo, que podíamos ir a un museo y veíamos un oso disecado, guindado en una pared, colocado en una pared, y nosotros ese es el oso. Pero en realidad es el oso, no es el oso. Porque eso era la apariencia, lo externo es lo que queda, eso es lo que se llama taxidermia, ha sido sometido a un proceso de taxidermia donde la esencia, lo que estaba dentro, fue sustituido por otra cosa, por algodón o otro tipo de materiales conservantes para que se pudiera conservar la apariencia del oso. Entonces, eso es el proceso de taxidermia, cuando se le pierde esa esencia del otro y esa esencia es sustituida, la, la, la esencia, pues, y solamente queda la fachada. La taxidermia descomunal, nosotros la pudimos observar porque lo mismo que ocurre aquí también ocurre, pero ya de una manera descomunal, una manera que va más allá de lo que es los límites de la comuna o del consejo comunal, sino que además se rompió con lo que es el estado comunal, ¿ve? Y fue sustituido por lo que fue esa esencia, fue sustituida por lo que fue lo que se nombra gobierno comunal, que ya no es lo mismo, que ya no es lo mismo. Aquí el poder no lo tiene el poder popular, el poder sigue en manos de los sujetos exógenos, no de los sujetos endógenos y singulares. Entonces se ve un proceso de taxidermia descomunal porque se ha despojado el poder popular organizado de su esencia, para preservar la fachada de autenticidad del poder popular a través de la palabra comunal, o sea, gobierno comunal a través de la palabra comunal. La producción y reproducción social de los procesos comunales también pudimos evidenciarla. Eh, Pudimos evidenciar que estos eran de naturaleza colonial. Develamos el ciclo de subjetivación y de objetivación, el ciclo que también involucraba la configuración subjetiva colonizada a la formación de modos de producción colonial y de cultura colonial, y así. Son ciclos de perennización, pues, de la producción y la reproducción eh, colonial, pues, en nuestro territorio. Nosotros entonces también pudimos ya entonces tener más claramente el metabolismo, poder descubrir más claramente el metabolismo sociedad-naturaleza que, que se estaba manifestando en la matriz social. Nosotros vimos cómo todas las dimensiones de la matriz social había sido afectado por un proceso que llamamos catabolismo colonial. Este proceso de catabolismo colonial había atravesado la matriz social multidimensional y se encontraba, dentro de este proceso se encontraba el catabolismo, o sea, los procesos que habían atravesado se encontraba el catabolismo comunal, el proceso de entalpía negativa del sistema social y el proceso de entropía social comunal. ¿Mm? Entalpía, o sea, la entropía, el caos, la desorganización que se ha originado en cada uno, en toda la matriz social, el proceso de entalpía negativa, donde nosotros aquí pudimos ver cómo durante todo ese proceso catabólico, pues se va perdiendo la energía, se va liberando energía, se va dispersando la energía, que la energía, cuando hablo de energía, estoy hablando de los recursos, estoy hablando de la cohesión social, del sentido de pertenencia, estoy hablando de todas estas cosas que nos identifican, que se va perdiendo, se va perdiendo. Entonces, cada proceso crítico que nosotros pudimos ir evidenciando en cada una de las dimensiones, tanto general, particular como singular, devenían como grietas de coloniales, que revelaban las tensiones, las injusticias, las desigualdades, las opresiones del sistema de eticidad colonial, abriendo espacio para la construcción de alternativas contrahegemónicas. O sea, esto nos abría espacio, nos daba la oportunidad, pues, de poder, al identificarlo, poder realizar acciones contrahegemónicas.
Entonces descubrimos que la colonialidad era la determinación social de nuestras prácticas participativas comunales y para la garantía de nuestro derecho a la salud. La colonialidad entonces era el mal que aniquilaba nuestro ser. Aquí está, en esta lámina, en esta imagen, estoy ilustrando todo nuestro proceso, cómo va a inspirar dialéctica, pero es un proceso que continúa, es un proceso que es infinito en el tiempo. Es un proceso por todos los procesos críticos que nosotros pudimos ir descubriendo a través de los análisis de las categorías de la filosofía dusseliana. Y bueno, este proceso continúa. Entonces, ya una vez que hemos descubierto la determinación social, pues nosotros estamos en condiciones para iniciar el segundo trayecto de estamos en condiciones para iniciar el segundo trayecto de nuestro proceso anadialéctico. Este trayecto estuvo orientado a negar la negación de nuestras prácticas participativas comunales. Aquí la condición fundamental fue el giro decolonial, pues que nos permitió iniciar un proceso de anabolismo comunal como un proceso de construcción social, un proceso de síntesis, un proceso de regeneración de nuestra identidad y de nuestra autonomía comunal, que implicaba la sintropía social comunal para organizar, ordenar y crear nuevos modos de conocer y de relacionarnos, de hacer, de vivir. Con su proceso de entalpía positiva del sistema social. O sea, la sintropía llevaba implícito un proceso de entalpía positiva del sistema social. O sea, en vez de el proceso catabólico, liberaba energía, la cedía para el sistema de eticidad, para colonial, para la totalidad. Sin embargo, el proceso de sintropía es al revés. El proceso de sintropía gana energía a la comunidad. Es un proceso que trata de recuperar toda esa energía en función del bienestar común, en función del bienestar comunal. Entonces, en este sentido, bueno, nosotros adoptamos entonces un posicionamiento anticolonialista, completamente anticolonialista, en defensa del Estado comunal planteado por Chávez, como proyecto político que reivindica la autonomía y la identidad comunal. Fuimos creando entonces nuestra comunidad intersubjetiva de colonial. Nuestra comunidad intersubjetiva de colonial, que inició con nuestro pequeño grupo, pero que aspiramos vaya creciendo y fortaleciéndose en el tiempo, tiene un propósito, pues, y el propósito fundamental es facilitar los procesos conducentes a la decolonialidad, tanto subjetiva de los sujetos sociales, que permita la decolonización de los procesos sociales en nuestro territorio, ¿ve? Como por ejemplo el proceso de participación comunal, real, autónoma, para la garantía del derecho a la salud. Entonces, bien, mediante esta comunidad nosotros pudimos tener encuentros, debates, hemos podido, y entonces la construcción de nuestras alternativas, eh, nosotros la realizamos desde nuestra cosmovisión, desde nuestra y pensar, desde nuestro propio lente de colonial. Un lente de colonial que ha sido fraguado, pues, por nuestra impronta colonial que ya hemos venido hablando, por diversas cosmovisiones que han sido visibilizadas en todo nuestro proceso, por las contemplaciones que hemos realizado, por los dialogares, por los conversares, por mapeos colectivos que hemos realizado, por recolección soberana de informaciones, por análisis crítico y reflexiones reconfigurativas, etc. Y esta construcción fue muy valiosa, la utilización de la cartografía social desde lo comunal, que nos permitió elaborar nuestro mapa de sueño. Entonces, nosotros, aquí están, pues, cómo fuimos elaborando una participación activa, algunas imágenes de cómo fue todo este proceso. Eh, Así propusimos, así a corto plazo, pues iniciar con acciones de rescate de la memoria histórica y colectiva, con acciones de construcción de la identidad comunal, propusimos iniciar con acciones de creación de nuestro imaginario comunal
y bueno, que con todas estas acciones que fueron propuestas por la misma comunidad, en el mapeo que hicimos, utilizando la cartografía social, pues entonces allí esto nos permitió establecer una relación dialéctica muy importante entre el pasado vivido, entre el presente establecido y entre el futuro anhelado. Eh, Nosotros también, en nuestro momento factible, estuvo más que todo, se materializó cuando evaluamos nuestra fortaleza, nuestras capacidades de respuesta, a los responsables, o sea, a los actores mm, comunales que aceptaban estar involucrados en todo este proceso como responsables para realizar el conjunto de actividades para poder dar respuesta a nuestros nudos críticos con autonomía, pues. Entonces, bueno, en este sentido, nosotros ya de una vez que tuvimos las propuestas, nosotros iniciamos con nuestro tercer trayecto, un tercer trayecto donde nosotros afirmamos la negación de la negación. O sea, esto fue aquí una afirmación de nuestra voluntad de vida comunal. Es allí donde en verdad pudimos realizar una praxis en todo el sentido de la palabra. Eh, Allí nosotros realizamos acciones de resistencia como son las acciones de rescate de nuestra memoria histórica y acciones de construcción de nuestra identidad comunal y acciones de creación de nuestro imaginario comunal. En este sentido, nosotros debemos decir que las acciones de rescate de la memoria histórica y colectiva y las acciones de construcción de nuestra identidad comunal se relacionaban más con la lucha contra lo instituido, para facilitar la gestación de sujetos políticos, más que todo, que se fraguaran allí, pues, y comenzara toda esta gestación de sujetos políticos. Mientras que las acciones de creación de nuestro imaginario comunal se relacionaban más con lo instituyente, con la creación colectiva de alternativas contrahegemónicas, significando la activación de esos sujetos políticos, la activación de su capacidad de agencia frente a las desigualdades e injusticias sociales. Dentro de las actividades de rescate de la memoria histórica y colectiva, bueno, ahí están los conversatorios, nuestras formas de nombrar nuestra ciudad. Nosotros vimos, por ejemplo, establecimos estos conversatorios, discusiones sobre cómo era posible que en la misma plaza Arismendi, donde estaba el monumento de Juan Bautista Arismendi, un prócer de la independencia, junto con el de su esposa, Luisa Cáceres de Arismendi, en esa misma plaza habían colocado una imagen que decía Juan Griego. Y entonces, cuando Juan Griego fue un colonizador que en el año 1540 y tanto se dedicaba a secuestrar pues a indígenas en Península de Macanao y a comercializar con ellos y los vendía allá en República Dominicana. Entonces era con ese tipo de negocio que tenía, con la trata de personas, pues entonces es un negocio muy lucrativo. Juan Griego tenía dinero suficiente en su momento, fue alguien muy famoso por su situación económica bien fluida, y entonces ¿cómo es posible que en la misma plaza lo integren a los dos? Esta escultura tipográfica no ha debido de ponerse allí. Yo creo que si Arismendi estaría vivo, bueno, regañaría muy fuertemente a los autores de poner Juan Diego allí al lado de sus monumentos. O sea, no, cómo? Pero esto significa y es evidencia de cómo en nuestra sociedad y en nuestra realidad, estas cuestiones de colonialidad y decolonialidad hacen vida juntas, están allí todas involucradas, todas, ¿ves? Pero también llama a la conciencia, a la reflexión ciudadana, porque ahora ¿quién le quita el nombre a la ciudad de Juan Griego? Es algo muy difícil, porque eso está arraigado en la mentalidad de las personas, está arraigado ya allí a la cultura
territorial que nosotros tenemos. Entonces, ¿quién quita? Es algo muy difícil, pero bueno, es bueno este tipo de conversatorio y este tipo de cuestiones para que las personas vayan tomando conciencia de esta serie de cosas, para que vayan tomando conciencia de lo que se trata, de lo que se trata el colonialismo. Em, También las calles, tenemos calles que una se llama Bolívar y otra se llama Calle Colón, y entonces, y son paralelas. Y entonces uno dice, bueno, así. Esos son conversares que hemos tenido, muy interesantes, porque imagínense la cantidad de la riqueza que tiene eso allí en el territorio cuando nos ponemos a hablar de estas cosas. Los monumentos históricos también hicimos conversares sobre su significado, de los monumentos de nuestros próceres de la independencia. Y hemos hecho visitas al Fortín de la Galera con adolescentes. Allí pusimos el círculo de diálogo con adolescentes, etcétera. En- y esto es muy bueno para reconocer nuestro legado, y para reavivar nuestra historia, la necesidad de reconocer y respetar ese legado, etcétera. También hemos realizado conversares y dialogares acerca de los murales, más o menos con la misma lógica. Nosotros vemos que en nuestro recorrido por la comuna, nosotros no vemos un solo mural que diga ni tan siquiera el nombre de la comuna. Sin embargo, los murales que vemos, todos son murales que tienen que ver con los procesos políticos de los sujetos exógenos. Entonces, en este sentido, bueno, no hay un mural que exprese ese sentir endógeno, ese mensaje que se le quiere llamar, se le quiere enviar para llamar a la reflexión de cada uno de los ciudadanos. No hay ese tipo de mensaje, ¿no? Tenemos una cantidad de artistas de diseño gráfico y tenemos muchos que están desempleados, que no encuentran empleo. ¿Ve? Entonces, si la comunidad depende, no tiene tampoco los recursos de financiamiento para pagar este tipo de servicios a estos profesionales, y entonces la comunidad depende de la alcaldía para que haga un mural. Y total, la alcaldía lo que viene es poner los murales que políticos, lo que interesan para mantener su poder político, sean de una posición política o de la otra. Todos los murales, te encuentras cualquier cantidad, tanto para la izquierda como para la derecha. Son los murales que priman. También esos son debates muy ricos. También lo del trabajo comunal, nosotros allí pudimos ver, hacer actividades, generaciones en sinergia, muchos encuentros decoloniales, visitamos el Museo Pueblos de Margarita. Hemos tenido generación, encuentros, eventos culturales, encuentros de burros y burriquitas, encuentros de Feria del Dátil, hemos hecho publicaciones y sociabilidad de colonial en redes, etcétera. Todo esto nos permite ir rescatando esa memoria histórica, esa memoria colectiva, esas raíces que tenemos. Construyendo nuestra identidad comunal, aquí es importante, en donde la creación de espacios, reconocimiento de nuestras costumbres y tradiciones, la visita a museos, donde se reivindica todos esos productos artesanales, de alfarería, de tejido, etcétera, en esos encuentros. También juegos lúdicos de las vecinas, donde tomamos fotos a veces, interactuamos, las ponemos en las redes sociocomunitarias de esa manera, como para generar allí encuentros bonitos, generar interacciones de horizontalidad, de respeto, pero de armonía, de mantener nuestras costumbres. Los encuentros vecinales se producen con diferentes propósitos. También reivindicando nuestras festividades y rituales autóctonos. Por ejemplo, está las festividades por el Santico del Caracol, la Feria de la Empanada de Margarita, las Tres Cruces, que tiene su historia bien bonita, los carnavales. Bueno, esto más o menos. También reivindicando nuestras artes y oficios, el astillero El Cremón. Tenemos ahí un ejemplo de cómo los ciudadanos de la comuna que trabajan allí, ellos se ocupan de reparar más que todo las embarcaciones de la pesca de pequeña escala. También construyen algún tipo de lanchas para más o menos la mediana escala.
También hay, se mantiene pues este arte de la pesca, se trabaja transmitiendo de generación en generación, ve como modo de subsistencia de los pueblos de la comuna y de Margarita en general. Aquí rescatando en cuanto a rescatando la identidad, en nuestros procesos, nuestros mecanismos propios de participación, ahí tenemos los procesos de cartografía que hemos desarrollado desde lo comunal, encuentros dialógicos para el quehacer comunal de colonial, etc. Creando nuestro imaginario comunal, aquí planteamos actividades como la creación de nuestro círculo político de colonial, donde debatimos ideas sobre lo que acontece, lo que es las acciones que se están produciendo, lo que opinamos, lo que no opinamos, ¿ves? Interactuamos en eso desde el punto de vista político, somos pocos aún, como lo dije, no somos muchos. De ahí van surgiendo muchas ideas que son el contenido, surge el contenido entre toditos para la creación de artículos, la creación de documentos para ser publicados después en nuestras fuentes alternativas de análisis crítico y de reflexión transformadora. Estos análisis críticos son muy buenos. Nosotros hemos abierto un blog que lo denominamos Bandera de Colonial. En este blog nosotros hacemos aquí análisis crítico de alguna de los eventos, pues hemos hecho algunos análisis críticos, ahora es que lo estamos iniciando. Esperemos avanzar un poquito más en esto, pero por ahí anda nuestras acciones de coloniales que hemos emprendido para crear nuestro imaginario comunal. ¿Ok? Entonces, bueno, ya cerrando, nosotros podemos decir que a modo de cierre, que esta exposición queremos resaltar que hemos iniciado un proceso con el propósito de sustituir la praxis de la dominación, del sometimiento y de la sumisión del otro por la praxis de la liberación. Esta praxis de la liberación la hemos conducido a través de la anadialéctica como proceso que nos permite ir más allá, reconocernos como otro en exterioridad, desde nuestra singularidad, poder cuestionar sin complicidad a la totalidad y realizar acciones decolonizantes para destruirla radicalmente. Acciones que se corresponden con procesos de interculturalidad, de decolonialidad subjetiva y de reconfiguración cultural para la garantía de nuestro derecho a la salud. Por último, aquí les muestro algunos facilitadores decoloniales que han sido muy valiosos durante nuestro proceso y durante nuestra exposición ahorita eh, resultaron muy valiosos. Y bueno, muchas gracias a todos y todos. Espero que este proceso les sea de buen provecho y en verdad un abrazo. Se les quiere y hasta la próxima.